Hola muchachos, antes que nada quiero saludarlos muy cordialmente y espero que estén siguiendo las medidas necesarias para esta contingencia, muchachos. ¿Okay? Salir solamente lo necesario y evitar el contacto pues con las demás personas, porque recordemos que al final este virus se contagia por la saliva principalmente. Entonces tengan mucho cuidado, no piensen solamente en ustedes, también piensen en su familia, que es la que pudiera ser más vulnerable. Ustedes teniendo esta edad, teniendo pues prácticamente ausencia de cualquier enfermedad sistémica, ustedes se transformarían en portadores. Entonces tengan mucho cuidado de estar saliendo indiscriminadamente. La finalidad de estos videos va a ser evitar el retraso masivo de nuestras clases, muchachos, porque hay que recordar que terminando esta parte de la contingencia tenemos que continuar con el semestre y obviamente pues no se puede hacer todo, pero vamos a tratar que al menos lo teórico lo vayamos a manejar de esta manera. Ahora les recuerdo que estos conceptos que vamos a estar manejando ustedes los deben de tener como apuntes porque van a valer como trabajos, ¿ok? Si se los estoy mandando por video y por Facebook es para que no tengan ningún tipo de excusa de que no vieron el video, de que se les complicó, porque al final lo pueden ver directamente desde su casa y desde su celular. Continuando un poco con la clase, la última vez estábamos viendo los aspectos que estudia la farmacocinética, más bien los efectos que estudia la farmacología. ¿Okay? La farmacología estudia tres aspectos específicos, que es la farmacocinética, la farmacodinamia y la toxicidad. ¿Okay? ¿Okay? Ya habíamos visto los dos anteriores. La toxicidad, ¿qué es? Hay que recordar que la toxicidad son los efectos adversos que nos va a provocar un medicamento. Ustedes cuando escuchan toxicidad por fármacos normalmente lo van a relacionar con la dosis y de hecho es una parte muy importante, pero no es la única. Muy bien, entonces el concepto de toxicidad serían los efectos adversos en los seres vivos provocado por medicamentos y va directamente relacionado con la dosis, la incidencia y la severidad del medicamento. Cuando se habla de la dosis, quiere decir que tú consumiste más del medicamento necesario para que se llevara un efecto benéfico en tu cuerpo. Entonces te va a provocar daños que principalmente son renales o hepáticos, en otras palabras, riñones e hígado. ¿Okay? Cuando hablamos de la incidencia, quiere decir que tú nunca habías tomado el medicamento y cuando lo consumes provoca una reacción alérgica o una reacción inesperada en nuestro cuerpo. Esto es también parte de la toxicidad. Obviamente esto no solamente se da en medicamentos, pero aquí estamos hablando de medicamentos como tal, pero también puede darse por alimentos. ¿Okay? Y el último sería la severidad. Hay que recordar que hablando un poco más de la dosis, a los niños no se les va a dar la misma cantidad de medicamento que a un adulto. Por eso es importante que no automediques, porque al final si tú le das de más puedes intoxicar al niño. ¿Okay? Entonces estos tres elementos son lo importante de la toxicidad. ¿Okay? Ahora, pasando a un subtema nuevo, sería interacciones medicamentosas. ¿Okay? Nuestros medicamentos pueden tener interacciones cuando lo consumes adicionalmente con otra cosa. Aquí específicamente vamos a hablar de qué situaciones o qué consecuencias puede tener consumir dos medicamentos que sean o no compatibles. Entonces esta es la principal diferencia, que sean o no compatibles. Cuando son compatibles se le denomina sinergia. Cuando no son compatibles se le denomina antagonismo. ¿Okay? Cuando vamos por la sinergia, vamos a ver que se subdivide en dos, que sería la suma y sería la potencialización. Mientras que en el antagonismo se va a dividir en competitivo y no competitivo.
Primero vamos a hablar del sinergismo o de la sinergia que les había comentado. Cuando hablamos de una sinergia en un medicamento sería el aumento de la acción de una droga por el empleo de otra. Esto quiere decir que cuando hablamos de la suma, porque aquí ya estamos hablando de la subdivisión suma, que sería la primera, estaríamos hablando que es una respuesta farmacológica obtenida sumando el efecto de ambos medicamentos. O sea, si estamos hablando de un analgésico que es más potente quitando dolor, pero también nos interesa quitar inflamación, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a mandar un antiinflamatorio junto con un analgésico. Ambos lo que van a hacer es, te va a quitar el dolor y agregado también te va a desinflamar. ¿Okay? Esto es una suma. Si lo pusiéramos en forma de números, estaríamos diciendo que si el paracetamol te quita el dolor en un 2 y el ibuprofeno te quita el dolor en un 4, cuando hablamos del sinergismo en suma, el total sería un 6. O sea que nosotros nos estaría quitando el dolor pues regular, ¿ok? Entre regular y severo. ¿Muy bien? Entonces, cuando hablamos del sinergismo en suma es sencillamente sumar el efecto de uno y el efecto de otro, pero no está aumentando el efecto farmacológico, solamente estamos sumándolo. Muy bien, a diferencia del siguiente, que es la potencialización. Aquí estamos hablando que la respuesta obtenida de la suma de uno y de otro no va a ser un igual, sino que va a ser mayor. ¿Cómo sería un ejemplo? Supongamos, y volvamos a ponerle número a la analgesia de algún medicamento. Vamos a poner el ejemplo de el paracetamol, que nos quita el dolor en 3. ¿Okay? Pero le ponemos un ketorolaco que quita un 9. ¿Sale? Un 9 y 3 nos va a dar un total de 12. Pero si hablamos en potencialización, nos quitaría, en vez de que fuera 12, nos quitaría un 20. Esto quiere decir que no es la suma de los dos efectos, sino que al juntar estos dos son tan compatibles que lo que va a hacer es, en vez de ser solamente la suma de ambos efectos, va a ser mayor a la suma de los dos efectos. Ahora nos vamos a ir con el antagonismo, ¿sale? El antagonismo, como el mismo nombre nos dice, hay que recordar que el antagonismo, cuando hablamos de una película, el protagonista es el que, pues en el que se basa la historia, mientras que el antagonista es el contrario, ¿okay? Entonces, tomando esta referencia, el antagonismo lo que hace es todo lo contrario. Cuando hablamos del antagonismo, va a haber una disminución o una anulación de la acción farmacológica por la acción de otra. ¿Okay? Eso es el antagonismo. Ahora hay que recordar que el antagonismo se va a subdividir en dos, que sería el competitivismo y el no competitivismo. Para entender un poco esto, hay que entender que los fármacos requieren específicamente un receptor para que empiecen a llevar a cabo el efecto en nuestro cuerpo. ¿Okay? Cuando nosotros consumimos un medicamento, este va a entrar por dependiendo la vía que sea el consumo, pero vamos a suponer el más común, que es el oral. Nosotros consumimos el medicamento, lleva todo el proceso que ya hemos hablado, llega a nuestro intestino delgado y empieza la absorción. Cuando se manda a todo el cuerpo, ¿qué es lo que sucede? Este medicamento va a ir viajando y va a haber receptores específicos para este fármaco. Si nosotros no necesitamos ese fármaco en una zona, pues sencillamente estos receptores se encuentran cerrados. Pero si llegamos a un dolor, por ejemplo, nos duele la cabeza, va a llegar este medicamento y el receptor está abierto. Entonces lo que hace el medicamento es, entra al receptor y va a empezar a hacer el efecto en nuestra cabeza. De igual manera hay que recordar que si nos duele la cabeza y también nos duele el pie, nos va a quitar el dolor de ambas partes, porque va a haber receptores aquí y receptores en nuestra pierna. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un competitivismo? Lo que sucede es que
si tú tomas dos medicamentos, ambos medicamentos necesitan el mismo receptor. ¿Y esto qué está sucediendo? Que cuando estos estén viajando por nuestro sistema circulatorio, ¿qué es lo que va a suceder? Llegan a la zona, vamos a poner el mismo ejemplo del dolor de la cabeza, llegan a la zona y entonces estos dos medicamentos van a tener el mismo receptor. Entonces lo que van a hacer es estar compitiendo por los receptores. Esto lo que va a provocar es que sí, va a haber una ligera, un ligero efecto, pero obviamente se va a ver disminuido porque ambos medicamentos están peleando por los mismos receptores. ¿Okay? Entonces, obviamente, como el concepto que habíamos platicado del antagonismo, va a haber una disminución de la acción farmacológica. En cambio, cuando hablamos de un efecto no competitivo, aquí estaríamos hablando de que tú te consumes dos medicamentos. Son de diferentes receptores, estos no van a competir por los receptores, pero la diferencia es que un medicamento y otro, o sea, los dos medicamentos que consumiste, van a hacer lo contrario. Es como si tú tienes hipertensión y tomas un medicamento, recordemos que la hipertensión es la presión alta. Entonces, tú consumes un medicamento para la presión alta, pero tú por alguna extraña razón consumes uno para la presión baja. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No son los mismos receptores, pero el de la presión alta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de disminuir tu presión. O sea, tú consumes un medicamento para la presión alta y ¿qué es lo que hace? Disminuye tu presión. Pero si consumes uno para la presión baja, lo que hace es aumentarla. Entonces, si tú consumes ambos medicamentos, ¿qué es lo que hace? Que se anula el efecto, porque uno sube y el otro baja. Entonces, si uno está subiendo y otro bajando, lo que va a suceder es que tu presión se va a quedar exactamente igual. ¿Okay? Entonces, estos son las interacciones medicamentosas. Ok, estas son las principales interacciones que puede provocar un fármaco y otro. Tocándome. ¡Está tocándome! No estoy tocándote. ¡No estás tocándome! No te estoy tocando. ¡Tocándome!